Shalom, shalom. Hoy vamos a comenzar una serie llamada La Profecía detrás de la semana del Pesach de Yeshua. Esta serie pretende hacer una conexión entre la Torá y los profetas, entre el Tanakh completo, llamado también Antiguo Testamento, y la conexión con ese tiempo, con todas las profecías que fueron cumplidas con Yeshua. Especialmente nos vamos a centrar en el tema de la semana de su muerte y de su resurrección. Vamos a ver cuántas profecías que nunca conocimos fueron cumplidas. Vamos a entender una cantidad de eventos que nunca habíamos comprendido antes. Yo había dado, aquí está ahí en mi página, un estudio anterior sobre el Pesach. Y hay algunos elementos que están contemplados allí, pero hoy quiero centrarme en profecía por profecía, para que nosotros podamos entrar en un conocimiento ya mucho más profundo de lo que ocurrió realmente en aquel 14 de Aviv, cuando Yeshua muere en lugar del Cordero de Pesach. Hay una distorsión tan grande dentro de la Iglesia Católica y Cristiana que parece increíble, siendo el tema más importante que soporta la teología cristiana en general. Siempre la teología se basa en el hecho de que Yeshua o Jesús murió y resucitó, pero nunca ni lo ha entendido ni sabe por qué le cambiaron de día. Celebran estos días con una práctica pagana completamente desconectada de las Escrituras, algo que no tiene ni siquiera sentido, pero saben una cosa, lo hacen con todo el corazón. Con todo el corazón lo están haciendo, con todo el corazón ve uno a estas personas que inclusive por ignorancia de las Escrituras hasta se clavan en una cruz y hacen cantidades de loqueras que no tienen nada que ver con lo ordenado, nada que ver con la Escritura, pero saben, su corazón sí está de verdad correcto. Ahora, si el corazón está correcto, tenemos que llevar un verdadero mensaje para que el comportamiento sea un comportamiento de un creyente obediente al Todopoderoso y no que se siga difamando como se hace aún sin conocimiento, pienso yo, en la mayoría de las veces, por lo menos en la mayoría. Se difama el nombre del Eterno, se le ofende con prácticas paganas. Nosotros nunca hemos, dentro de la teología cristiana no se puede entender de dónde salen esos días de la muerte y la resurrección. Algo tan simple como los 3 días y las 3 noches que Yeshua dijo que iba a permanecer en el sepulcro, ni siquiera se pueden contar. La iglesia sigue admitiendo que fue el viernes a las 3 de la tarde y resucitó el domingo antes de la madrugada, y no hay ni siquiera 2 días, pero eso no importa, hay que seguir para adelante creyendo, y al que se atreva a poner el tema, pues expulsado por peligroso, y tenemos tenemos allí una situación que tenemos que hacer alto y ponerla en completo orden, porque eso es lo que glorifica el nombre de nuestro Padre. Que se hable la verdad, que se diga la verdad, que se pueda demostrar en las Escrituras, que nosotros obedezcamos lo que en realidad el Padre estaba o nos está exigiendo para este tiempo de Pesach. ¿De dónde viene toda esa distorsión? Toda esa distorsión viene de la Iglesia Católica, que en el Concilio de Nicea hizo una cantidad de cambios que están relatados con mucho detalle en la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica tiene el aval completo del Vaticano, y tiene unas informaciones que son muy interesantes de revisarlas, porque, como yo siempre insisto, algo que yo le admiro a la Iglesia Católica es que nunca ha mentido, nunca ha mentido. En el obelisco, en la mitad de la plaza de San Pedro, dice que es el obelisco de Calígula. En la estatua de San Pedro dice que es la estatua de Júpiter olímpico. Y lo que vamos a escuchar hoy es tan increíble que yo les voy a dar el link de la Enciclopedia Católica para que ustedes lo comprueben, porque pareciera una mentira. Es tan increíble leer eso que uno dice, bueno, eso no puede ser que está ahí escrito. Pues está escrito en el link de la Iglesia, de la Enciclopedia Católica. La enciclopedia dice acerca del Concilio de Nicea. Voy a leerles
textualmente lo que dice. El emperador, este es el preámbulo del concilio, el emperador Constantino esperó antes de realizar su entrada a que todos los obispos hubiesen ocupado sus lugares. Vestía de oro y estaba cubierto con piedras preciosas, según la costumbre de los soberanos orientales. Imagínense, la costumbre que seguía era de los soberanos orientales, no era exactamente, se supone entre comillas que es el representante de Jesús en la tierra, pero vestía a la usanza de los soberanos orientales. Se le preparó un trono de oro y solo después de que el emperador hubiera ocupado su sitio, los obispos pudieron tomar asiento. Y ustedes desde allí ya empezamos a ver que esto ya huele mal, ya esto es algo que definitivamente, ¿qué tiene que ver con Yeshua caminando de una ciudad en la otra, por esos caminos polvorientos, donde dice que él ni siquiera tiene donde recostar la cabeza? De ahí ya sabemos que su representante pues no lo está representando tan bien que digamos. Pero después de todo ese gesto de humildad, entonces viene el concilio y determina, entre otras muchas cosas, los siguientes puntos. Primero, que el nombre de Pascua se le dé al domingo de resurrección y no al día ordenado por el Padre. La palabra, hago esta observación, la palabra Pesach en hebreo es la palabra que ha sido traducida como Pascua. Ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere la palabra Pesach o Pascua, pero aquí Constantino la está cambiando para el día de la resurrección. Y para que ustedes lo comprueben y de verdad caigan así como desmayados de ver que eso pueda decirse, dice, sería cambiado al domingo de resurrección en honor a la diosa Estre, una diosa teutónica de la luz naciente del día y de la primavera. Bueno, les voy a poner acá, lo voy a poner más grande, para que ustedes miren el link y abran ese link y comprueben que dice con mucha tranquilidad que se hizo en honor a la diosa Estre, una diosa teutónica de la luz naciente del día y de la primavera. Les cuento que yo ni siquiera sé quién será esa diosa ni me interesa, pero es de las cosas que a uno le sorprende, que eso esté allí escrito y que no haya alguien que venga y diga, un momentico, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Segundo punto que cambia el concilio, que la celebración sería el domingo después de la primera luna llena de primavera. ¿Qué fue lo que instituyó el Padre cuando instituyó el Pesach? El día 14 después de la luna nueva. Aquí se cambia a la luna llena, después de la primera luna llena de primavera, para evitar, dice el concilio, que se celebre el mismo día que los judíos celebran Pesach. La fecha de celebración varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ya que tiene lugar el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera del hemisferio norte. Existe una fórmula que permite el cálculo de la fecha de Pascua, un cómputo realizado originalmente por la Iglesia alejandrina, que posteriormente fue adoptado por toda Europa. Sin embargo, debido a que siglos después surgió la diferencia de calendarios usados por la Iglesia católica con el calendario gregoriano y la Iglesia oriental con el calendario juliano, la fecha de Pesach varía para cada iglesia y solo en algunas ocasiones logran coincidir, tal y como se aprecia en la tabla. Los primeros cristianos, que eran judíos, celebraban la Pascua de la Resurrección a la par cronológica que la Pascua judía, pero desde el Concilio de Nicea, los cristianos separaron la celebración de la Pascua judía de la cristiana, quitándole los elementos hebreos. Pero dejaron el carácter móvil de la fiesta, recordando que Cristo resucitó en la Pascua hebrea. Hoy día la Iglesia Católica mantiene el carácter móvil de la fecha de Pascua, pero trata de no hacerla coincidir con el Pesaj judío. O sea, lo importante es que no coincida con el Pesaj judío, eso es todo el objetivo. Separar del pueblo judío. Recordemos que hemos visto en muchos estudios acá cómo desde el tiempo de Jeroboam siempre ha habido quien quiera separarnos del pueblo judío. Lo hizo Jeroboam con la casa de Israel cuando instituyó la fiesta en otro día también. Lo hizo después Constantino cuando cambió el Shabbat por el domingo.
cuando cambió la fecha de Pesaj, y lo siguen haciendo hoy, tristemente. Muchos de las personas que vienen a las raíces hebreas y que quieren imponer sus propios días para no celebrarla el mismo día de los judíos. Cambian el día de luna nueva, cambian la celebración, hacen toda una cantidad de cambios. Ahora se van que al equinoccio, que no sé cuántas. Bueno, ustedes ya saben el tema de los calendarios, que también lo encuentran en mi página, pero lo único que están haciendo es dividiendo de nuevo para que nosotros no celebremos el mismo día de los judíos. Es increíble ver uno con cuánta facilidad se acepta todas estas divisiones. El concilio, volviendo al concilio de Nicea, sigue diciendo, el tema de la celebración ahora es la resurrección de Jesús y no la salida de Egipto. O sea, se corta de una con la ordenanza, porque fue a partir de la salida de Egipto en la Torá, y dice, bueno, ahora nosotros lo que vamos a celebrar es la resurrección. En el cuarto lugar dice que 40 días antes de Pascua se hará un tiempo llamado de Cuaresma, que sustituye los 40 días del lamento por Tamuz. Increíble también eso. En quinto lugar dice que los elementos de Pascua, como los huevos de Pascua, los juegos de balonmano tradicionales en Europa, el fuego ritual del sábado en la noche antes de comenzar el día de resurrección, todos estos que fueron prácticas que fueron introducidas a la celebración católica. El tema de los huevos de Pascua en honor a la diosa Astarte, todavía aquí en los Estados Unidos se celebra en todas las iglesias católicas y cristianas. Y es un día donde se llevan comida, donde los niños salen a buscar los huevos y los papás están felices poniendo los huevos de Pascua por todas partes, sin importarles ni por un momento que eso no tenga nada que ver con la escritura y que sea en honor de una diosa pagana. La cosa es que hay que seguir la corriente del mundo y no venir a las escrituras. Toda esa ruptura con las escrituras es la que ha traído esa dicotomía en que en un corazón que de verdad quiere como hacer algo por el Padre, pero una información y un conocimiento completamente pagano y completamente ajeno al pensamiento y a la voluntad del Todopoderoso. Es increíble, por ejemplo, que se acepte con tanta facilidad, como dice la Iglesia Católica, que antes de comenzar la Cuaresma debe celebrarse los carnavales. O sea, los carnavales son una creación de la Iglesia Católica, eso lo pueden buscar también en el internet. Ellos lo admiten que van a haber primero los carnavales y después, o sea, denle rienda suelta al pecado y a la carne, por eso se llama carnavales, carne para Baal, le dan rienda suelta a todo el pecado, porque ya después viene el tiempo de arrepentimiento. Entonces, como que el que peca y reza empata, entonces se acabó el problema. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer un alto y reflexionar. Sobre todo, muchos me dirán que en la iglesia cristiana no es así. Usted está hablando de la iglesia católica, que son los de las procesiones, que son los de todo ese tipo de rituales paganos, de gente crucificándose, sin ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido, ni ellos son santos, ni ellos estaban haciendo nada. Es una cosa absurda, que solamente viene de la tradición sin ningún contexto escritural. Entonces me dirán, bueno, pero la iglesia cristiana no es así. La iglesia cristiana sí es así. Puede que no salgan las procesiones y puede que no se crucifiquen, pero están obedeciendo los mismos días, siguen con la misma cuenta absurda de un Jesús muriendo el viernes a las 3 de la tarde, resucitando en la madrugada del domingo, y ellos confesando que esos son 3 noches y 3 días. Cuando contar 1, 2, 3 es lo más fácil que hay, y por lo menos esto sería suficiente para que uno dijera, un momento, voy a estudiar las escrituras a ver a dónde está el error. Pero no, se sigue ciegamente la tradición, y si uno pretende llegar con la enseñanza de la escritura, entonces el título que le ponen inmediatamente es el título de judaizante. ¿Por qué? Porque se supone dentro de la teología cristiana que el Pesaj es para los judíos y que la Semana Santa al estilo Constantino es para los creyentes en Yeshua.
Y esto no hay tal. Yeshua es el cumplimiento de todas las profecías que vamos a entrar a ver hoy. Uno de los objetivos que tengo con el estudio es que precisamente ustedes puedan ver, pastores, personas cristianas, personas que están entrando a las raíces hebreas, que ustedes puedan ver las profecías cumplidas y entiendan el propósito. ¿Por qué fueron anunciadas estas profecías? ¿Qué era lo que estaba sucediendo cuando Yeshua estaba cumpliendo cada una de las profecías? Nosotros vemos vemos como la pasión, como se le llama, como en una película, sin entender ni lo que está sucediendo, sin idea de lo que está sucediendo. Vamos a entrar a mirar primero que todo, entonces, para poder hacer esa conexión con el Tanakh, vamos a entrar a ver el contexto histórico y profético. ¿De dónde viene la celebración? ¿Por qué Yeshua murió ese 14 de Aviv a las 3 de la tarde? ¿Por qué murió ese día y no otro? ¿Por qué tenía que ser en ese día? La Torá nos dice en Levítico 23, algo que es muy, muy importante. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las fiestas solemnes del Dios de Israel, del Elohim de Israel. Aquí nomás empezamos a echar por tierra lo primero, que el Pesaj es de los judíos. No, el Pesaj no es de los judíos, es una fiesta del Eterno, es una fiesta del Todopoderoso, es una fiesta de nuestro Padre. Él dijo, esas son mis fiestas, y la fiesta que él dijo, son convocaciones santas que ustedes convocaréis en sus tiempos. Dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es del Eterno. Pesaj es exactamente entre el día 14, entre las 2 tardes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Pesaj? Pesaj quiere decir pasar sobre. Vamos a verlo en la concordancia hebrea. En Éxodo 12, 23, Éxodo 12, 23, lo voy a colocar acá. En Éxodo 12, 23 dice, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Era la noche del juicio a los primogénitos en Egipto. El Eterno les ha dicho que ese día, que desde el día 10 escojan un cordero que debe ser sacrificado el día 14, y la sangre de ese cordero debe ser puesta en los dinteles de la puerta, y que una vez que el heridor, el ángel de la muerte, pase hiriendo a los primogénitos, tanto de los humanos como de los animales, donde vea la sangre del cordero en el dintel de la puerta, pasará sobre esa casa y no herirá al primogénito. Eso es lo que quiere decir la palabra Pesaj. Por eso la palabra pasará es en el hebreo, en la concordancia hebrea, el número 6452, que como ven a ustedes ahí en el PowerPoint, quiere decir Pesaj. Es que quiere decir pasar encima. Por eso es que en inglés se le llama Passover, pasando por encima. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la ordenanza, es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de todas las cosas que sucedieron. Leámoslo desde el Éxodo 12 para entender lo que estaba sucediendo en el día de la muerte. Habló el Eterno a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Miren la ordenanza es tan clara. Él está hablando de ese cordero de Pesaj, de ese cordero que permitirá, que salvará a Israel de la muerte, que le guardará la vida. Pero dice, el cordero debe ser elegido desde el día 10, pero debe ser elegido como un cordero sin mancha, sin defecto,
y debe ser un macho de 1 año. No puede tener ningún defecto. Aquí de qué nos está hablando cuando nosotros pensamos que Yeshua es el cordero de Pesach, que el que hacía del cordero de Pesach, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no podía tener ni un solo pecado. Esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta inicial muy seria. ¿Puede ser Yeshua un ser humano común y corriente, hijo de José y María, como se está enseñando? ¿Cómo? Yo no entiendo, ¿cómo pueden creer, cómo la gente puede creer que hubo un hombre, hijo de 100% hombre y con un ADN normal de un ser humano, que no haya pecado? Porque si Yeshua era solo un hombre, hijo de José y de Miriam, tiene que haber pecado, o la escritura es mentira. Porque la escritura nos dice en muchas partes, en varias partes nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, necesitamos un Salvador. La misma María o Miriam habla de la necesidad de un Salvador. Todos, que es la madre de Yeshua, ella misma necesita un Salvador. Entonces, ¿cómo es posible que haya dado a luz un ser humano que no tenga ningún pecado? Si Yeshua fue un ser humano, está descalificado como el cordero de Pesach, simple y llanamente, porque o la escritura es mentira, y yo no lo creo, yo creo que las escrituras son verdad, o la enseñanza de que Yeshua es hijo de José y de Miriam es mentira, porque no pueden reconciliarse las dos cosas, uno de los dos está errado, y yo voy más, le apuesto a que son las enseñanzas de los hombres las que están erradas. Entonces, ese cordero sin mancha debía morir el día 14 entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, que fue el día que murió Yeshua. Uno de los puntos por el que vamos a empezar, porque todavía no vamos a ese punto de la muerte, vamos a empezar a hacer la conexión, vamos a empezar a hacer conexiones con el Tanakh, conexiones con las profecías, para poder entender al final de la serie todo esto, si Yeshua verdaderamente es el cordero de Pesach, si verdaderamente es el siervo sufriente y si verdaderamente es el Mesías prometido a Israel. Miremos esto. ¿Qué sucedía en el tiempo de Yeshua? Es entender el contexto histórico del tiempo de Yeshua es muy importante para poder entender quién es él. Si él era el Mesías o no, si él era el Mesías o no, qué pensaba la gente de Israel en su tiempo. Nosotros, como no habíamos aprendido dentro de la teología cristiana a que el Antiguo Testamento eso era para los judíos y menos algunas bendiciones, algunos versículos de bendición y el del diezmo, ese sí era para ahora, pero como habíamos aprendido que eso, el resto no era para nosotros, sino que era para nosotros solamente el Nuevo Testamento. Entonces, mucho del contexto histórico del momento no lo entendíamos, no nos dábamos cuenta de lo que pasaba en Israel. Vamos a ver cuál era la pregunta que se hacía a la gente en Israel en el tiempo de Yeshua y por qué se hacía esa pregunta. La pregunta era, Lucas 7:19, los envió Yeshua para preguntarle, ¿eres tú? Y los envió a Yeshua, perdón, es Juan el Bautista que los envía, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ellos estaban esperando a alguien, es evidente a través de la pregunta. En Lucas 7:20 dice, cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista sabía que era él. Él se lo dijo, tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él quería que los demás supieran, confirmaran quién era él. Pero ¿por qué está hablando de esperar a alguien? Ellos estaban esperando a alguien en ese tiempo, sí. Todo el pueblo de Israel, ese pueblo judío, porque la casa de Israel estaba en la dispersión, ese pueblo judío estaba esperando que llegara el Mesías. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que estaba esperando el que había sido anunciado? Vamos a ver. Daniel
En Daniel 9:25 Daniel había profetizado el tiempo exacto en que el Mesías vendría. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después, dice, de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice que él se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, él está anunciando no solamente el tiempo en que debía volver después del regreso de Babilonia, del pueblo, de los que regresaron, porque no todos regresaron de Babilonia, pero de los que regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Él dice, entonces, se quitará la vida al Mesías. Es más, habla también de que se quitará la vida a la mitad de la semana. O sea, había una cantidad de claves muy importantes para determinar que había un tiempo que ellos tenían que estar esperando. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos hablando de tiempos proféticos y sentimos que estamos al final de los tiempos, porque terminaron o están por terminar los 6.000 años del plan profético del hombre. Entonces nosotros ya estamos preparándonos para todo ese tiempo final. Si alguna cosa empieza a aparecer en el aire o alguna cosa empieza a aparecer en el mundo, nosotros empezamos inmediatamente a relacionarlo con la profecía. Lo mismo estaba haciendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos estaban pendientes de que alguien iba a venir, de que el príncipe, el Mesías príncipe, va a venir en este tiempo. Ellos no sabían cuándo iba a aparecer ni a dónde iba a aparecer, pero sabían que era más o menos el tiempo. Y me imagino que el tiempo duró una buena porción de años, no era que sabían exactamente el día y la hora. Ahora, entonces, ellos están a la expectativa de una generación en la otra de que va a aparecer el Mesías príncipe, que el Mesías príncipe dará su vida, pero no por sí, sino que será matado allí en frente de todos. Pero antes de que ellos, en medio de esa expectativa, empiezan a ocurrir una serie de hechos en Jerusalén y en sus alrededores que llaman muchísimo la atención y que tenían que haber llamado la atención del pueblo judío. Uno de ellos, tal vez el primero muy importante, el anunció a Zacarías en el día de Yom Kippur. En Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto es muy lindo porque recordemos que como hemos visto desde todas las fuentes históricas, que el pueblo judío en el tiempo de Yeshua estaba sobre todo la dirigencia, los principales de los fariseos, de los saduceos, ellos estaban en una completa desobediencia al Todopoderoso. El sacerdocio se estaba vendiendo, Roma era el que nombraba, bueno, había una corrupción muy, muy grande en aquel tiempo. Sin embargo, dice que el sumo sacerdote de aquel momento, Zacarías, él era con su esposa, dice que eran justos delante del Eterno y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Porque dice que ejerciendo el sacerdocio según el orden de su clase, bueno, ya nosotros lo podemos encontrar en el Tanakh, el orden de los sacerdotes para entrar en la semana específica en que debían entrar al templo.
y en la semana específica en que el sumo sacerdote podía, a quien le tocara hacer el incienso en el templo. Dice que Zacarías entonces le tocó ofrecer el incienso entrando al santuario, y toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud, el pueblo judío estaba allí a la expectativa de lo que podía pasar. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, o Johanán, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Vamos pensando por un momento en lo que estaba ocurriendo. Todo el pueblo está afuera, Zacarías está allá adentro, él está teniendo toda esta revelación y el pueblo está pendiente del momento en que él salga. Entonces le dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien dispuesto. Miremos hasta acá para no alejarnos tanto de muchos detalles muy importantes que tenemos que analizar. Lo primero es que llama la atención que Zacarías y su esposa Elizabeth no tenían hijos. Esto le recuerda ¿a quién? A Abraham y a Sara. Esto recuerda siempre los nacimientos de las personas que fueron tan importantes, se hicieron de una manera sobrenatural. Así que para el pueblo de judío en ese momento, cuando ya escucha el relato de Zacarías, de lo que ocurrió allí adentro, cuando él está ofreciendo el incienso, ellos tienen que haber conectado necesariamente con esos nacimientos extraordinarios. Entonces le dice que el que va a nacer será grande delante de Dios, y dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Él va a tener un conocimiento sobrenatural, es lo que le está diciendo. Pero miren en el versículo 16: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjense que no está hablando para nada de los gentiles, ni de fundar una iglesia, ni de que Juan el Bautista viene para abrir el camino para que el Mesías abra una iglesia gentil. No, está hablando de la conversión de los hijos de Israel. E irá delante de él, dice, el Eterno irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Tampoco es como muchos dicen que era una reencarnación de Elías, que si era. No, dice que el Señor irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Qué era lo que estaba anunciado que era el espíritu y el poder de Elías? ¿Qué es lo que va a hacer antes de la venida del Mesías? Va a volver los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo entonces Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Era otra señal que estaba dando. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Imaginémonos esto. Ese pueblo no era tan grande. No era tan grande, estaban todos en Jerusalén, están allí afuera del templo, están esperando que el sumo sacerdote salga. Ellos se dan cuenta que acaba de pasar algo sobrenatural, que él tuvo una visión.
¿Ustedes creen que eso no pasó de una persona a otra? ¿Ustedes creen que no llegaron a las casas a contar lo que habían visto? ¿No creen que lo comentaron en los vecindarios, que todo fue algo que se regó como pólvora? En aquel tiempo, bueno, el medio de comunicación no era sino el conversar el uno con el otro, pero estoy tan segura que todo el mundo tiene que haber sabido que algo extraordinario estaba sucediendo. Ahora, ¿qué es? Analicemos a quién representa Juan el Bautista, para saber el impacto que tuvo que haber tenido sobre el pueblo judío en aquella época. Porque es que una cosa es lo que nosotros entendemos o lo que entendíamos con la mentalidad griega con que se habían estudiado las escrituras, pero otra es cuando uno ya se mete dentro de la raíz hebrea, dentro del pensamiento hebreo, y se da cuenta del significado real que tiene. ¿Para qué había sido, por qué esa venida de Juan el Bautista, qué representaba? Vamos a ver Isaías 40, que era donde estaba anunciado este Juan el Bautista. En Isaías 41 comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Y entonces dice en el versículo 3, mire, es lo primero, ¿cómo empieza la profecía? Empieza diciendo, ya el tiempo fue cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo en el que toda esa casa de Israel y todos los judíos que no regresaron a la Torá y que no regresaron a Jerusalén, que se quedaron en Babilonia y perdieron también su identidad israelita, porque muchos de ellos también lo hicieron. Ese tiempo estaba cumplido, ahora era el momento de empezar a regresar a la casa. El tiempo estaba cumplido, ahora iba a haber perdón para todos esos que se habían ido, es lo que está diciendo Isaías 40. Doble han recibido de la mano del Eterno por sus pecados. Pero ya el tiempo está cumplido, Él manda la solución, y la solución es ¿cuál? El Hijo. Él manda a su Hijo, su imagen visible, su palabra, la manda en la forma de un hombre. Pero la manda ¿para qué? Para terminar, para cumplir con ese tiempo, para cumplir con ese castigo. Dice, ya el doble ha recibido de la mano del Eterno por su pecado. Ahora dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cuál es la voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Eso fue cumplido por Juan el Bautista cuando él se retira al desierto, y se retira al desierto precisamente a volver a hacer esa inmersión de todos los creyentes, de todo el pueblo de Israel, para que volvieran en obediencia al Eterno, porque el tiempo estaba cumplido. Dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué quiere decir? Que se vuelva a las escrituras. Que lo que se ha desviado de las escrituras, que cuando dice que el valle sea alzado, es decir, como que todo se ponga a nivel. ¿A nivel de qué? A nivel de las escrituras. Lo mismo que está pasando hoy. Tanta distorsión, nosotros necesitamos volverla a traer a las escrituras, para que el valle sea alzado, se baje todo monte, es decir, lo que está sobreestimado venga a lo que dice la escritura, lo que está ignorado venga también a lo que dice la escritura, todo lo torcido se enderece otra vez el mandamiento, se enderece otra vez el conocimiento de la Torá. Y dice que cuando todo esto suceda, que será la labor de Juan el Bautista, cuando él empiece a predicar que vengan, arrepiéntanse, vuelvan otra vez en obediencia a la Torá, entonces dice el versículo 5, se manifestará la gloria de Yahweh y toda carne juntamente la verá. ¿Quién dijo ser la gloria del Eterno? Yeshua mismo lo dijo, y él lo dijo públicamente. Él dijo públicamente que en Juan 17:5, él dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese.
Yeshua dijo que él era la gloria del Padre. Dice Yeshua mismo lo reconoció, él era la gloria del Padre. Cuando Moisés ve la gloria, ve pasar la gloria, ve la espalda, la gloria del Padre es su imagen visible. Ahora Yeshua dice que él es la gloria del Padre desde antes de la creación. La pregunta es la misma que hicimos ahora. ¿Puede un ser humano, hijo de hombre y de mujer, haber tenido la misma gloria del Eterno antes de la creación? ¿Puede un ser humano ser eterno, estar antes de la creación y estar ahora en el tiempo de Yeshua? Yo les digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué falta? ¿Qué falta en la mente? ¿Qué falta en esa capacidad de raciocinio para uno creer una cosa como esa? Para creer que un hombre puede haber estado desde antes de la creación, un ser humano común y corriente. Nosotros entonces, volvamos acá, nos dice que se manifestará la gloria del Eterno y que toda carne juntamente la verá. Cuando Yeshua dice, yo soy la gloria, él lo estaban viendo. Así también fue anunciado con el profeta Zacarías, cuando dice que la gloria del Eterno entraría al templo una vez que fuera, cuando recibe las vestiduras viles. Recuerdan toda esa profecía de Zacarías. Entonces dice acá, porque la boca, dice, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. Lo que el Eterno dice, así es. Nosotros no le tenemos que añadir, no le tenemos que quitar, y tenemos que entrar a creer que Él es el Todopoderoso. Él puede hacer las cosas como quiere. Yo me sorprendo cada vez que alguien me dice que el Eterno no puede aparecerse. ¿Qué es lo que Él no puede hacer? ¿Qué es lo que Él no puede hacer? Por eso se llama el Todopoderoso. Por eso se llama así, porque Él todo lo puede hacer. Nosotros ¿cómo podemos limitarlo? Entonces dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento del Eterno sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que venía a decir Juan el Bautista, la voz del desierto, era vuelvan a las escrituras, la palabra de la boca de Yahweh lo ha hablado, vuelvan a lo que es la palabra del Eterno. Entonces, por eso dice, los hombres se marchitan, se mueren, su gloria es como flor del campo. Nosotros somos alguien tan débil, alguien que quitarle la vida a un ser humano es tan fácil, porque somos tan débiles, somos tan vulnerables. Pero lo único que permanece para siempre es la palabra del Eterno, dice entonces. Entonces dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es lo único que permanece, la palabra. Y Yeshua, ¿quién es? La palabra. Y permanece para siempre. Yeshua dijo, yo estuve en la creación, Él vino a morir por nosotros y Él vendrá otra vez como el león de Judá. Y Él vendrá como el Rey de Israel, como el Mesías. Él permanece para siempre porque Él es la palabra misma del Eterno, no es un hombre cualquiera. Entonces dice en el versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Miren esta frase, revísenla en varias versiones, utilicen los recursos que tenemos nosotros ahora con el internet para poder examinar varias versiones al tiempo. Ustedes no se dejen creer con ese cuento de que, usted está leyendo la Reina Valera. No, es que la Reina Valera es una entre cientos de traducciones y todas tienen que decir lo mismo. Todas, si lo pongan en otras palabras, todas van a decir lo mismo, claro, menos las últimas las últimas versiones, las más nuevas, que ya sabemos que hay versiones que han sido sacadas con el propósito especial de torcer las escrituras, porque no hay originales para traducir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, súbete al monte,
anuncia, aquí está hablando de la voz que clama en el desierto todavía, y le dice, anuncien que aquí, ved aquí al Dios vuestro. Eso nos habla mucho. ¿Es Yeshua un hombre solamente? ¿O es Yeshua la palabra misma del Eterno? Porque lo que dice aquí no dice, vean un hombre que nunca ha pecado. Aquí dice, ved aquí al Dios vuestro. He aquí, sigue diciendo, que Yahweh el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Es el mismo Eterno el que envía su palabra. Y dice, y como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué fue lo que a nosotros nos dijo Yeshua? En Juan 10:11, Yeshua dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. ¿Qué era lo que estaba anunciado? Él será el buen pastor, el que apacentará el rebaño, el que llevará los corderos en sus brazos. Ustedes recuerdan cuando habla de la ovejita de la ovejita perdida, que deja las 99 y va y busca la perdida y la trae en sus hombros porque esa ovejita está cansada y herida. Él es el buen pastor. Y está anunciado que ese que sería, dice, y en el versículo 10 de Isaías 40 nos dice muy claro que ese pastor es Yahweh el Señor. El Todopoderoso vendrá con poder y su brazo señoreará. Él enviaría su palabra en la forma de un hombre. Él no se podía hacer un hombre. Eso sí es verdad. No es él, el Padre. Yeshua siempre habló de su Padre en el cielo. Pero él sí dijo que él enviaba su palabra en la forma de un hombre. Y esa palabra, el mismo Yahweh, el Señor, él será el que apacentará el rebaño como el buen pastor. Cuando Yeshua dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, él está reconociendo que él es la imagen visible del Elohim invisible. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si fuera un hombre común y corriente, ¿cómo puede conocer quiénes son realmente las ovejas del Eterno? ¿Cómo puede discernir los corazones, los pensamientos? ¿Cómo podía saber en las naciones quiénes estaban un ser humano, hijo de José y Miriam, como se dice ahora, pues que el gran milagro fue que la fecundación del espermatozoide y el óvulo y nació un hombre común y corriente? ¿Cómo podía saber quiénes eran sus ovejas en la dispersión hasta lo último de la tierra? Solo el Todopoderoso tiene ese poder de conocerlas, de saber sus caminos. Él dice, porque yo he conocido sus caminos, porque yo las he amado con amor eterno. Por eso nunca me olvidé de mi misericordia. El Padre es el único que puede conocer nuestros caminos y el único que podía traernos a Yeshua porque sabía que nosotros somos esas ovejas de Él. Pero nosotros reconoceríamos a Yeshua como el buen pastor. Nosotros no íbamos a reconocer un hombre cualquiera, pecador, porque no hay ninguno que no haya pecado, para pretender que fuera un hombre con unos poderes que yo no sé de dónde, cómo pueden sustentarse que los tuviera, de conocer quiénes eran las verdaderas ovejas o no. ¿Cómo podemos probar que esta voz que clama en el desierto es Juan el Bautista? Miremos Mateo 3:3. Dice Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Allí en Mateo está confirmado que esa voz que clama en el desierto era Juan el Bautista. Ese primer evento importantísimo que tuvo que haber puesto en alerta a todo el pueblo judío. Entonces dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y él salía a Jerusalén y a toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Ustedes por qué creen que la gente venía al Jordán? ¿Por qué venía al desierto? ¿Por qué venían al Jordán? Y venían a sumergirse en el agua. Es que nosotros pensamos, dice bautizado,
Nosotros bautizados lo vemos como con el concepto de iglesia. Era una inmersión donde se dejaba atrás esa vida de pecado y había un compromiso de venir otra vez a la Torá. ¿Por qué venían todos? ¿Y por qué dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, aún ellos venían al bautizo? ¿Por qué venían? Pues porque ellos habían entendido que desde la visión que tuvo Zacarías, ellos tuvieron que haber entendido que él era la voz que clamaba en el desierto. Porque recuerden, no son hechos aislados. Ellos estaban ahí cuando Zacarías recibe el mensaje, cuando Zacarías viene y ya finalmente les puede contar, cuando ellos ven que ese sumo sacerdote que no tenía hijos en la vejez tuvo un hijo exactamente como Abraham y Sara. Cuando ellos conectan todos estos hechos sobrenaturales, claro, ellos vienen a donde Juan el Bautista. Entonces, pero Juan el Bautista dice acá, les decía a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Ellos venían a ver a los demás sin sumergirse, pero él les decía, ustedes también necesitan sumergirse, ustedes también necesitan arrepentirse, porque les dice, ¿por qué? No penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, en otras palabras, no es por el hecho de que ustedes sean de sangre, ustedes sean judíos de sangre, que ustedes pueden hacer lo que quieren, porque recuerden que en ese tiempo, una de las quejas que tenía Yeshua muy serio con ellos era precisamente que estaban obedeciendo los mandamientos de hombres y no los mandamientos del Eterno. Ellos habían abandonado los mandamientos de Dios por seguir los mandamientos de los hombres. Por eso les está diciendo, ahora no vayan a decir que porque ustedes son judíos, ustedes tienen salvación. No es eso. Porque si el Padre quisiera, le levanta a Abraham hijos hasta de las piedras. Y les anuncia, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, es un tiempo de juicio, se acabó ese juicio por el pecado, ahora viene el que va a perdonar ese pecado y es el momento para regresar otra vez a Israel en obediencia. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua, decía Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él les está diciendo, mire, yo estoy preparando el camino para el Señor. Preparad el camino al Señor. ¿Quién es el Señor? Preparad el camino para el Eterno, para Yud-Heh-Vah-Heh, para Yahweh. Él está preparando, por eso Yeshua no puede ser un hombre, porque él estaba preparando el camino para Yeshua, que es la imagen visible del Elohim invisible, de Yahweh. No de un hombre, no le estaba preparando el camino para un hombre. Ahora dice, el aventador, o sea, como el ventilador, está en su mano, y él limpiará la era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja. O sea, él viene a separar el verdadero Israel, el correcto, el que obedece, viene a separarlo del que está siguiendo sus propios mandamientos. Todo esto forma parte de ese contexto histórico. Todo esto forma parte porque todo ese pueblo judío en aquel momento conocían toda esa historia. Ahora entonces dice Yeshua vino de Galilea para ser bautizado por él. Esto apenas sucedió 3 años antes del evento ya que nos tiene hoy ocupados, que es esa semana del Pesaj, pero pues en 3 años no se les iba a olvidar un evento como este. ¿El evento cuál fue? Cuando él vino a sumergirse también, Juan se le opone y dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, pero Yeshua le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, Yeshua fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu del Eterno descendiendo como paloma y venía sobre él. Fíjense que dice que descendía como paloma. No en forma de paloma, descendía como en paloma, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ustedes qué creen que quiénes escucharon esa voz de los cielos? Todos estos son eventos que tenemos que considerar para nosotros por fin entender al final por qué no creyeron en Yeshua.
¿Qué fue lo que los hizo rechazar a muchos, no a todos? Pero ¿qué fue? Aparte de que sabemos que hubo intervención también de parte del Padre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, vamos a otro evento. Ese es el evento de Zacarías, Juan el Bautista, el día del bautizo de la inmersión de Yeshua, cuando ellos escuchan la voz del cielo. Todo eso era un evento que ya todos tenían que haber conocido. Viene otro evento muy importante, que fue el nacimiento. Cuando Yeshua nació, dice que había pastores en Lucas 2:8 en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Ustedes se imaginan la reacción de esos pastores, lo que ellos pensaron, ver ángeles, ver la gloria del Padre rodeándolos. Dice, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Les dice, vayan a Belén, que allá, tal como estaba anunciado, nació en la ciudad de David, nació el Salvador, nació Yeshua, nació el Mesías, y esta será la señal, lo hallaréis en pañales, acostado en un pesebre. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Yo como quisiera tener una visión de esas. Y ustedes se imaginan la grandeza de uno poder ver los ángeles, este coro celestial aquí alabando al Padre, y cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Por qué estaba hablando de paz y de buena voluntad? Porque no acabamos de ver en Isaías 40, que dice, porque el tiempo de su pecado terminó, ahorita vamos a volver a estar en paz. Pero no paz en el mundo, paz entre el hombre y el Eterno, paz entre Israel y su Dios. Sucedió que los ángeles se fueron al cielo y los pastores se dijeron, pues vamos hasta Belén a ver si es verdad. Y sí, corrieron. Imagínense si no iban a correr, ellos corrieron. Y dice en el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Los pastores se encargaron de contar lo que había sucedido. Ese es otro evento. No solamente Daniel dio el tiempo, ya no solamente Daniel vio el tiempo, sino que están en el templo y pasa lo de Zacarías. Después aparece Juan el Bautista. Después aparece, aparece la señal del nacimiento. Y ellos ya tenían que saber que muchas cosas muy del Padre, muy proféticas estaban ocurriendo en todo ese tiempo. Así que no fue que solamente se les ocurrió que hoy matemos a Yeshua y que ese es el Salvador de los gentiles. Eso no es así. Eso tiene todo un fondo. Así que vamos a ver un tercer evento muy importante, que los tenía también que haber tenido a ellos completamente en alerta. Y es Simeón. Lucas 2:25 dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo empieza Isaías 40? Consolaos, pueblo mío, consolaos, que ya el tiempo del castigo llegó al fin. Es que esa era la primera parte del tiempo del castigo que había sido anunciado por el profeta Ezequiel. Simeón dice aquí que era justo y piadoso, era un hombre que conocía las escrituras y esperaba la consolación de Israel. Él sabía. ¿Por qué sabía Simeón? Porque sabía que ese niño que trajeron era. Porque si él estaba esperando la consolación de Israel y él vio a Juan en el desierto, él tuvo que haber entendido, esta es la profecía este hombre está cumpliendo la profecía de Isaías 40. Que es la profecía de consuelo, consolaos pueblo mío. Entonces esperaba la consolación y dice que el Espíritu del Eterno estaba sobre él. Tenía la revelación. ¿Por qué tenía la revelación? Perdón, porque conocía la escritura, conocía la profecía. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo.
Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, cuando vinieron a cumplir con la Torá, porque recuerde que la Torá no está abolida, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre parado allí, reconocido como un sadí, como un hombre justo, está allí en la puerta del templo, y cuando ve que traen al niño para venir a cumplir con el rito de la Torá, a cumplir con el rito mismo de la Torá, que tenía que venir a pagar por la expiación por ese niño, entonces dice, él lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Lo reconoce y le dice: Señor, han visto mis ojos tu Yeshua, tu salvación. Tu salvación. Ya él sabía, este es el que vino a dar la salvación. Así que él no solamente se lo dijo a los padres, él se lo tuvo que haber dicho a todos los que estaban allí alrededor. Porque además él hace un anuncio que es muy importante de entender, la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto estaba preparado, esto estaba anunciado. Dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Fíjense, esos testimonios, ya lo que estaban, el impacto que tenían que haber estado teniendo. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento, y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Esto es bien importante. Esto es bien importante. No perdamos la oportunidad de entenderlo. Simeón le dice que ese niño que traen allí al templo, dice, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, no en ninguna iglesia gentil, no, para Israel. Él vino para Israel, él es salvación de Israel, él es consolación de Israel, él es el Mesías de Israel. No existe la iglesia gentil en las escrituras, no existe. Entonces dice acá que muchos caerán y muchos se levantarán. ¿Quiénes se levantan y quiénes se caen? Cuando nosotros estábamos caídos en nuestros pecados y lo miramos a Él y creímos en Él y lo vimos levantado en ese madero y aceptamos que ese sacrificio era por nosotros, entonces nosotros fuimos levantados. Pero dentro de Israel, no afuera en otro grupo, dentro de Israel. ¿Y quiénes caen? Los que no han creído al anuncio, los que no creyeron a la profecía, los que no le creen a la palabra del Eterno. Porque en última, los que están negando a Yeshua, especialmente en el tiempo de hoy, es simplemente porque no le creen a las escrituras. Entonces dice que él será para una señal que será de contradicción y de conflicto. Eso lo hemos visto cumplido hasta hoy. Hasta hoy lo vemos cumplido. Es una fuente de conflicto, esa lucha entre si Yeshua es el Mesías o no. Es muy interesante en estos días que hemos estado estudiando acerca de los que han sido considerados como falsos como Mesías, que han sido pues falsos Mesías dentro del judaísmo. Vemos que hay una lista larguísima de Mesías, de quienes se declararon Mesías. Pero ¿con quién es el problema? Solo con Yeshua. Los demás está bien, sí, digo que era Mesías, eso es mentira, no importa. Otros creen que el Rebe de Hamad es el Mesías y están esperando que resucite, pero nadie tiene problema con ellos. Pero con Yeshua sí tiene problema, y con los seguidores de Yeshua sí hay problema. Entonces dice: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yeshua viene a separar la luz de las tinieblas, viene a separarlo, viene a revelar lo que hay de verdad en los corazones. Pero no solamente entonces fueron el evento del sumo sacerdote, el evento del nacimiento, el evento de Simeón,
También tenemos a Ana la profetisa. Ana la profetisa en Lucas 2:36 dice que estaba allí Ana la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, todo el mundo la conocía. Imagínense, 84 años viuda, y ella no se apartaba del templo, así que la conocían suficientemente. Ella se presenta a la hora y daba gracias al Eterno y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella sale y les dice, nació el niño, ese niño nació. Entonces, hay una cantidad de elementos, que nosotros tenemos que considerar que ellos tenían para haber creído en Yeshua. Porque muchas veces nos planteamos, bueno, y si nos hubiera tocado a nosotros vivir en esa época, hubiéramos creído en Yeshua. Bueno, el punto es, si nosotros creemos realmente a las escrituras y vemos que están ocurriendo eventos como este, ¿cómo no creer en los hechos cumplidos a través de esas profecías? Cuando estamos viendo en la realidad la profecía cumplida. Nosotros hoy estamos viendo una profecía cumplida muy importante y muchos la quieren negar, lo mismo que pasa aquí con Yeshua. Nosotros estamos viendo la resurrección de los huesos secos. Nosotros estamos viendo miles y miles y miles de personas alrededor del mundo, de todas las denominaciones católicas, cristianas, de cualquier tipo de denominación. La estamos viendo. Los estamos viendo un día ponerse en pie y decir, yo quiero volver a la Torá, yo quiero volver en obediencia, yo quiero volver a guardar el Shabbat, yo quiero guardar las fiestas. Ese es un cumplimiento profético innegable que nunca se había dado antes. Solo quiero decirles, en todo este contexto histórico, nosotros nos damos cuenta que las personas que estaban alrededor, allí en aquel día de la muerte, de la resurrección, todos los que estaban allí, ellos tenían que haber sabido, ellos tenían que haber estado muy conscientes de lo que estaba sucediendo por todas las profecías que se estaban cumpliendo. Nosotros vamos a entrar entonces en el estudio de todas esas profecías. Por hoy vamos a dejar solamente este contexto histórico para que empecemos a estudiar el Evangelio, donde nos está relatando todo ese tiempo, palabra por palabra, para que nosotros podamos ver cuántas profecías se cumplieron, además de todas estas que estaban cumplidas en ese tiempo profético en el que Yeshua nació. Él no fue que de pronto apareció y surgió, ya estaba anunciado, y solo los que estaban conscientes, los que tenían la palabra del Eterno en su corazón pudieron reconocerlo, y como vamos a ver a través de las profecías, muchos lo reconocieron. Se dice con tanta facilidad que todos los judíos lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No, eso no es verdad. Muchos no lo recibieron, pero multitudes lo siguieron. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Mi único objetivo, como les dije al principio, es que podamos llegar al día de Pesach con el conocimiento de todo lo que ocurrió, con el conocimiento profético, con el conocimiento de por qué Él es la consolación de Israel, cómo era que Él venía a ese tiempo cumplido de Isaías 40, todo lo que Él estaba cumpliendo, aparte de simplemente morir y resucitar, que es un hecho grandioso, no lo estoy minimizando, pero toda la profecía que hay detrás es la que ayuda a construir esa plataforma de fe que nos mantiene a nosotros unidos a Yeshua y reconociendo lo que Él es nuestro Mesías. Así que continuamos en la próxima vez, continuamos con la parte número 2 ya de esta serie, y vamos a entrar directamente en profecías con un contenido que yo sé que les va a abrir muchísimo su entendimiento, y espero que nos ayude para esta preparación de Pesach.
Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos guarde, que nos ayude a preparar los corazones para que cuando llegue el día de Pesaj, nosotros podamos exaltar ese Cordero de Pesaj y nosotros podamos venir a la obediencia, a esa fiesta que el Eterno instituyó, pero realmente como Él, y en el ánimo y en el espíritu en que Él la ordenó. Muchas bendiciones para todos y quedamos entonces pendientes de la continuación de esta serie. Shalom y bendición.